Muchísimas bendiciones para todos. Que el Señor del cielo les guarde, les bendiga profundamente. Somos la comunidad cristiana de Los Cocuyos y soy el pastor Jonathan Labrador. Y estamos en la exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Aún en el capítulo, ya estamos en el capítulo 2, iniciando hoy en nuestra cuarta enseñanza, el capítulo 2. Vamos sobre los 9 primeros versículos. Y estamos en esta serie que le hemos puesto por nombre Tesalónica, una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Ese es el nombre de la serie, que puedes encontrarla en nuestro canal en YouTube como Tesalónica, en nuestro canal de la comunidad cristiana Los Cocuyos. Y el mensaje de hoy, nuestra cuarta enseñanza de la serie, le he puesto por título El corazón de un siervo del Señor, digno de imitar. Es el apóstol Pablo, Silas, Timoteo, mostrando su corazón, el corazón de un siervo del Señor, digno de imitar. Antes, oremos al Señor, preparemos el corazón y pidamos la ayuda del cielo para que esta palabra hable a tu vida y hable a mi vida. Señor y Dios, te pedimos hoy que estaremos expuestos a la predicación del Evangelio de la gracia. Que tu revelación, la revelación más excelsa jamás recibida, que es tu palabra, Señor, que hoy nos colme de gran exhortación y que tu Espíritu Santo hoy nos redarguya de tal manera que vengamos a vivir a los pies de Cristo, mirándolo fijamente, y que ese mismo Espíritu provoque en nosotros un deseo cada vez más ardiente de adorarte, y que con el amor con que nos has amado, ese mismo amor abunde en nosotros para con otros en gracia y en misericordia. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Más recientemente en nuestra enseñanza de esta serie, hablamos de 4 características de una iglesia digna de ser imitada. Una iglesia que espera al Señor Jesús en su segunda venida. Esa es una iglesia digna de imitar. Una iglesia que imita a otro y ese otro está imitando a Cristo también. Es una iglesia digna de imitar. Vimos características. Hoy estaremos viendo 3 características, pero de ese siervo, ya no de la iglesia. De ese siervo que es digno de imitar. Allí está el apóstol Pablo hablándonos. Así que te pediría que abramos nuestro corazón. Vamos a la lectura. Estamos en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Leo en versión Biblia de las Américas. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiare el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretextos para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así
un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios. Mis hermanos, la primera impresión que tengo al leer este texto es como que si el apóstol Pablo estuviese dando alguna respuesta a alguien sobre alguna denuncia, sobre algún reclamo, sobre algo que se estuviese diciendo sobre él y el ministerio que el apóstol representaba. Esa es la sensación, la percepción que tengo. Es como si tú estuvieras al lado de una persona que está hablando por teléfono y estuvieses escuchando solamente un solo lado de la conversación. Y es al apóstol Pablo que está hablando. Pero quizás la persona del otro lado le está diciendo, pero ustedes estaban lucrando de ese ministerio. Ustedes estaban haciendo eso con algunos motivos escabrosos, oscuros. Eso es mentira que ustedes les dieron latigazos. Pareciera que del otro lado del teléfono, del auricular, estuviese alguien o algunas personas, algunos falsos maestros. Esa es la leve impresión que me da. Entonces estaremos abordando, cuando leamos y vayamos al estudio, podemos hacernos la pregunta, ¿a qué estaba respondiendo el apóstol Pablo? ¿A quién le estaba respondiendo? ¿Qué cosas le estaban preguntando? ¿Por qué dice lo que dice el apóstol Pablo? Pareciera que le estuviesen diciendo del otro lado, tú tratabas rudamente a esa gente. Para el apóstol Pablo decir, les tratamos como una nodriza, como una madre cría a sus propios hijos. Pareciera. Entonces, continuando con nuestra serie expositiva, vemos que Pablo tuvo que hacer una apología, eso es, una defensa de su ministerio. Y a lo largo de las distintas cartas que el apóstol Pablo tuvo que escribir a cada una de las comunidades, las que él fundó directamente o las que fundaron otros, tuvo que presentar una defensa, una apología de su ministerio. Aunque no podemos escuchar lo que estaban hablando del otro lado del auricular, los enemigos del Evangelio de Pablo, él escribe capítulo 2, capítulo 3 incluso de esta carta, nosotros podemos deducir que lo están acusando de algo. Y por supuesto, la meta y el propósito de los amigos del apóstol Pablo y de su ministerio era desprestigiar el Evangelio. Por eso Pablo continuamente está presentando defensa. Y como dice John Stott, podemos presuponer, leyendo entre esas líneas de defensa de Pablo, que Pablo se escapó y no se le ha vuelto a ver ni saber desde entonces, obviamente. Recuerden que él estuvo 3 sábados de reposo, 3 días de reposo continuamente. Algunos dicen que pudo haber llegado a estar hasta 6 meses. Esos son los tiempos que los distintos historiadores y académicos nos han dado para nosotros poder sacar algunas conjeturas. Y eso es lo que quizás pudieron haber dicho. Este no es un hombre sincero, es solo uno más de esos muchos falsos maestros que vienen de lado a lado cada día y es un charlatán. Él hace lo que hace solo porque puede obtener en términos incluso. Algunos llegaron a decir que Pablo se estaba aprovechando de las mujeres de las iglesias, particularmente en Corinto, en términos de sexo, dinero, prestigio, poder. Este es uno de los comentarios particularmente de John Stott. Y esa era la acusación. De manera que aquí no solamente estaba en juego la reputación de Pablo, estaba en juego la reputación y la verdad del evangelio que Pablo predicaba y el futuro no solamente de la comunidad en Tesalónica, sino de la de Filipos que ya se había fundado y las futuras congregaciones, iglesias, comunidades que se habrían de levantar. Por eso era necesario que Pablo escribiera esta defensa de su ministerio. Y Pablo se tuvo que defender, y no solo al defenderse nos dejó
nos deja entonces en estas tres características que podemos extraer de estos 9 versículos. Seguiremos en una siguiente enseñanza desmenuzando un poco más estas evidencias de comunidades, líderes, gente de Dios que dan bendición. ¿Cuáles son esas evidencias que claramente hablan de la gente de Dios, del pueblo de Cristo, que es un pueblo que tiene una sana doctrina, que está instaurado allí, que se ha inaugurado para bendecir al pueblo? Bueno, estaremos hablando de una radiografía, una imagen que el apóstol nos ha dejado aquí en esta carta del Nuevo Testamento, verdaderamente un corazón pastoral, un corazón servicial, el corazón de un siervo del Señor digno de imitar. Ese ha sido el título que le hemos colocado a esta enseñanza. Y es un manual lo que vemos en estos 9 versículos. Esto, y algo que debo aclarar, esta carta no fue escrita a pastores. Es decir, lo que ves aquí no solamente estamos esperando verlos en nuestra vida. Oremos por nuestros pastores. Oren por los pastores de cada iglesia local. Tan necesario es que puedan evidenciar estos rasgos, estas características de siervos del Señor dignos de imitar. No fue escrita para pastores, fue escrita para la iglesia. Es decir, cada una de estas características es necesario que cada siervo del Señor en cada iglesia local se vea que son características observables en su propia vida. Cuando lleguemos particularmente al capítulo 5 de la carta, veremos que Pablo ruega a estos hermanos que reconozcan en cada iglesia a esos hombres que han sido colocados como pastores, como siervos, que están presidiendo en el Señor y que les amonestan, que sean reconocidos, que lo tengan en mucha estima y amor por causa de la obra que llevan adelante. Y por otra parte, todo creyente, sea pastor o no, debe imitar el corazón de Pablo, debe imitar el corazón del Señor. Todo creyente, sea pastor o no, debe imitar a Pablo en amor, en misericordia, en interés, en preocupación por la iglesia. Mis hermanos, el amor y el interés por otros no es una materia exclusiva del ministerio pastoral. Es una materia de todo el cuerpo de Cristo. El amarnos desinteresadamente, el ocuparnos por las necesidades de otros, es una materia que nos ocupa a todo el cuerpo de Cristo. De hecho, Pablo lo menciona así en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo? Es una pregunta. ¿Cómo los santos, los que forman parte del cuerpo de Cristo? Escucha bien, no está hablando de los pastores, de los ancianos que presiden, de los obispos. No, está hablando de los santos en general, los que conforman el cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que los santos llevan a cabo la obra del ministerio? Lo responde versículos más adelante. Versículo 15 de Efesios 4. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. Sino que hablando la verdad en amor, estamos llamados a hablar la verdad en amor y misericordia. Estamos llamados a presidir la obra del Señor, a servir en la obra del Señor, en amor y en misericordia para con otros. De esa manera crece la iglesia, el cuerpo, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, de Cristo. De manera que el cuidado mutuo es una responsabilidad de todos y no es taxativa o exclusiva de los pastores, de los obispos, de los presbíteros, de los ancianos gobernantes. No, todos debemos anhelar tener ese mismo corazón que late por la iglesia. Entonces, como les anticipaba hace unos minutos, quiero hablarte de 3 características que nosotros vemos en este texto que manifiesta el corazón del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo.
Ellos llevaron a cabo la obra del ministerio cuando llegaron y cuando estuvieron en Tesalónica. Ellos tres, por lo tanto, cuando te hablo de Pablo, estaré englobando a ellos tres. En primer lugar, entonces, esa primera característica, vemos en este pasaje que tanto Pablo como Silas y Timoteo, ellos estuvieron dispuestos a poner su vida en riesgo con tal de entregarles el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, las buenas nuevas a los tesalonicenses. Ellos tres, cada uno de ellos, los líderes que formaron esta iglesia, estuvieron dispuestos a poner su vida en riesgo con tal de entregar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Cristo resucitado y vivo a los tesalonicenses. Versos 1 y 2, leamos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Hubo un propósito premeditado. Recuerda que el Señor, solamente el Señor a través del varón macedonio, fue que llevó a Pablo hasta Tesalónica. No fue de ninguna otra manera. Fue el Señor directamente llevando, guiando al apóstol Pablo, llevando de la mano a través del Espíritu de Dios, llevándolo hacia esta comunidad. Pues allí el apóstol dice: vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Mis hermanos, pareciera entonces escuchar a Pablo, que se está defendiendo porque lo están acusando. Falsos maestros lo están acusando a él de ser un falso maestro, de que ellos iban por ahí, por el mundo helenista, el mundo grecorromano, hablando estas cosas para su propio beneficio. Y realmente el beneficio que había recibido el apóstol Pablo fueron azotes, fueron aflicciones, fueron cárceles, fueron golpes, fueron pedradas, fueron momentos difíciles, fueron naufragios que el apóstol y su comitiva, los que le acompañaban en cada uno de los viajes misioneros. Recuerden que este es el segundo viaje misionero que el apóstol emprende, en esta oportunidad con Silas, que es Silvano, y con Timoteo. Ese fue el beneficio de predicar el Evangelio de Cristo. Recibir todas esas cosas en su cuerpo mismo, en contra de ellos, pero ellos tuvieron el valor. Entonces, esa primera característica es que un siervo del Señor, digno de imitar, debe estar dispuesto. Escucha muy bien. Debemos estar dispuestos a poner en riesgo nuestra vida con tal de entregar el Evangelio de Cristo a todo aquel que lo necesite. Pastores, líderes, ancianos, obispos, siervos del Señor en cada iglesia local. Estemos dispuestos a rendir nuestra propia vida, a ponerla incluso en riesgo, con tal de que el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor, fluya como un río cuesta abajo, para que aquellos que no han recibido al Señor puedan recibir el Evangelio de la gracia, y el Espíritu Santo pueda redimir, pueda tomar ese corazón y pueda rehacerlo y pueda implantar la fe de Dios en esos corazones para gloria y honra de nuestro Dios. Luego de llegar a Tesalónica, el evangelio que predicaban nunca fue rebajado. Ellos se mantuvieron predicando el mismo evangelio. A pesar de la oposición, ellos tres en conjunto, como un solo cuerpo, predicaron cada vez más con mayor efusividad el evangelio. Y hay algo curioso que debo resaltar, y es que el apóstol desde el verso 1 y hasta el verso 11, aunque estamos cubriendo en esta enseñanza hasta el verso 9, partes de los versículos que estarán en las siguientes enseñanzas, esta curiosidad está allí. El apóstol en varias ocasiones le dice a los tesalonicenses que ellos sabían lo que él estaba haciendo. No es extraño
para ellos. No es nada nuevo lo que el apóstol le está diciendo, pero habían rumores de personas que estaban diciendo y estaban llenando el corazón de la gente, como ha sucedido con cientos de comunidades. Cuando ven que una obra se está instaurando, un campo blanco, una nueva iglesia se está abriendo, bueno, surgen rumores. Ahí vienen a quitarle el dinero, vienen a acostarse con las mujercitas del sector. Eso quizás es lo que estaba levantándose de falso testimonio en contra del apóstol. Verso 1, porque vosotros mismos sabéis. Verso 2, como sabéis. Verso 5, porque como sabéis. Verso 9, porque recordáis. Verso 10, vosotros sois testigos. Verso 11, así como sabéis. Todos los de Tesalónica conocían al pie del detalle todo lo que el apóstol y sus colaboradores estaban emprendiendo en medio de esa comunidad. Era visible, fue observable, fue evidenciable el cambio, la transformación que el apóstol, por medio de la predicación, de la locura de la predicación, estaba generando, por intermedio del Espíritu, estaba generando en esta comunidad. Todos ellos lo sabían. Y como sabemos, no es nada popular la predicación del Evangelio. Tampoco es popular para mucha gente, pero espero que esté tomando espacio en tu corazón. No es popular colocar su vida en riesgo por causa del Evangelio. Bienaventurados los que sufren persecución a causa de mí, a causa de la palabra, a causa de la justicia, a causa de la ley. Bienaventurados, mis hermanos, aquellos que están siendo hostigados, aquellos que están siendo perseguidos, aquellos de quienes se levanta un falso testimonio por causa del Evangelio. Mejor es 1000 veces poner su vida en riesgo por causa del Evangelio que quedar callado y no hablar y salvar el pellejo. Mis hermanos, les llamo a reflexión esta primera característica, que la podemos hacer nuestra, que podamos hacerla nuestra. Un siervo del Señor digno de imitar no escatima absolutamente nada, sino que dispone su vida y la coloca en riesgo con tal de predicar el Evangelio de la gracia. En segundo lugar, una segunda característica. Pablo le ministra a los tesalonicenses con un genuino deseo, ¿verdad? Un genuino, sincero deseo de agradar a Dios y no por una mala motivación. Pablo le ministra a los tesalonicenses con un genuino, sincero deseo de agradar a Dios y no con una mala motivación. Pablo lo dice, es un genuino y sincero deseo de mi corazón y es para agradar a Dios. Yo no estoy aquí para agradar a los hombres. Versos 3 y 4, leamos. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiare el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor no contiene error. Cada vez que te encuentres predicando el Evangelio, ese Evangelio siendo predicado fielmente no contiene error, porque la palabra de Dios es inerrante y es infalible. Si hay dos atributos que tiene la palabra de Dios, la sola Escritura, hay dos atributos que tiene. Ella es inerrante y ella es infalible. Nosotros como seres humanos podemos cometer errores, podemos cometer pifias, así decimos. Pero la palabra de Dios no contiene errores, no contiene fallas. Así que mis hermanos, Pablo está defendiendo eso en su propia vida. El mensaje de Pablo no podía contener errores. El mensaje de Pablo fue puro porque fue la palabra del Señor. Y para mostrar el peso de la palabra engaño en este texto, el apóstol está utilizando una figura de un pescador. Así está en el original de la palabra en griego.
ese pescador que esconde el señuelo o el anzuelo, ¿verdad?, con la carnada y luego lanza el anzuelo, ¿verdad?, la carnada, que son unas carnadas hermosas, son hechas incluso para simular, son esos señuelos que engañan al pez y el pez cree que es una carnada maravillosa, que es un bocado sabroso, y cuando ya lo toma, allí queda preso con el mismo señuelo y la misma carnada. Esa palabra que está usando Pablo lleva la figura del engaño. Eso es exactamente lo que los falsos maestros estaban haciendo en este primer siglo. Esa es la denuncia que tiene el apóstol Juan en su primera y segunda carta en contra de los falsos maestros, falsos profetas. De hecho, Pablo se lo advierte a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esta iglesia se llenaría, estoy hablando de la iglesia local aquí en Los Cocuyos, esta iglesia se llenaría si comenzáramos a predicar un evangelio sencillo, un evangelio light, un evangelio de la prosperidad, un evangelio potable, que no moleste a la gente, que no incomode a la gente, un evangelio que no ahuyente a las personas, porque un evangelio que habla de pecado ahuyenta a la gente. Un evangelio que hable del infierno ahuyenta a las personas. Un evangelio que hable de la segunda venida de Cristo, del juicio final, de la rendición de cuentas, ahuyenta a la gente. Mi hermano, si tú estás en una iglesia local en donde no se está hablando del pecado, de la confrontación, de la miserable condición espiritual en la que seguimos estando, producto de un mundo caído y del pecado que sigue empecinado, queriendo ganar espacio en el corazón. Si estás en una iglesia local donde no se habla del infierno, del juicio final, de la ira venidera, de la segunda venida de Cristo, si no se habla del pecado, huye por tu vida de allí. No es una iglesia digna de imitar, no es una iglesia con sana doctrina. Eso es lo que los falsos maestros están enseñando. Un evangelio potable, un evangelio digerible, un evangelio cómodo, ergonómico, un evangelio light, que pueda comerse y que no genere malestar, pastor. Un evangelio que no me dé mal de estómago, que no me dé malestar estomacal. Pues no, el evangelio de la gracia trae ese pesar que te hace ver tan necesitado que huyes a los pies de Cristo, que corres a los pies de Cristo a pedir su perdón, a implorar su gracia. Eso es lo que hace el evangelio del Señor. Estamos viendo, una cosa es incompatible con la otra. ¿Por qué? Porque o estamos agonizando y necesitamos a Cristo que da vida, o no estamos agonizando y no necesitamos a Cristo. Un evangelio que no sea cristocéntrico es un evangelio que no necesita a Cristo, por lo tanto es un evangelio que no te muestra tu necesidad. Huye de ahí desaforadamente. Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 1 y verso 10, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si Pablo hubiese estado tratando, agradando, cayendo bien a los de Tesalónica, ese no hubiese sido el evangelio de la gracia. Pero Pablo causó malestar. Pablo causó malestar en los judíos, tanto que lo persiguieron. Fue a la siguiente comunidad en Berea. Allá llegaron los de Tesalónica y ya estando, según nos dicen algunos estudiosos, Pablo escribe esta carta desde Corinto y les dice: tuve muchas persecuciones, pero el evangelio les llegó a ustedes. Un evangelio incómodo que les hizo ver su condición de pecado, y por ello ustedes recibieron a Cristo Jesús por fe en sus corazones. Pablo está hablando de una lealtad. Pablo está hablando del compromiso con el evangelio de la gracia, no con el mundo, con el evangelio de la prosperidad.
ese evangelio que cuando se predica te sientes tan bien, el evangelio del entretenimiento, el evangelio de las audiencias. Ya no se habla de iglesia, ya no se habla de culto, de servicio al Señor, se habla de la audiencia. Ya no se habla del púlpito, ya no se está hablando de las personas, de los creyentes, de los asistentes al culto, se está hablando de audiencia, se está hablando de tarima, se está hablando de entretenimiento y de espectáculo. Mis hermanos, yo creo que hemos estado rebajando el evangelio de la gracia desde distintos flancos y es necesario, pastores, líderes, ancianos, ministros, rescatar el evangelio de la gracia, ese que incomoda, ese que no compromete a nuestro Señor Jesús, ese que no permite servir a dos señores, ese evangelio que solamente hace que tú sirvas al Señor y Salvador Jesucristo. O somos leales al mundo y a la gente que se siente incómoda con su pecado, o somos leales al evangelio de la gracia. Pablo le habla a los colosenses, capítulo 3, versos 22 al 25. Siervos, obedeced a todos a vuestros amos en la tierra. Obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Pablo le está hablando a los siervos, a los esclavos. Y el mensaje es, ustedes están llamados a ser leales y fieles, ser hallados fieles y leales a sus amos. Pero su principal amo es Cristo Jesús. Es decir, cuando ustedes sean llamados a ser fieles y leales a su amo terrenal, es porque primeramente en sus corazones lo están siendo para con Cristo. Terminemos de leer, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Pablo les dice que sirviendo a su amo, primeramente y en su corazón lo están haciendo para con Cristo. Y aunque ustedes sean esclavos, deben hacer las cosas como para el Señor. Y nuestro deseo debe ser siempre agradar a Dios, nunca agradar a la gente. Hermanos, nosotros predicamos para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo, con las personas y con los que estén allí enfrente, pero siempre dependiendo de lo que Dios diga. Que la honra siempre sea para el Señor, que nosotros siempre sirvamos como para el Señor y que nuestras motivaciones sean motivaciones piadosas, celestiales, no humanas, viscerales y terrenales. Y una tercera característica, en tercer lugar, vemos que Pablo se entregó como una madre a buscar el bien de los tesalonicenses. Un siervo del Señor, digno de ser imitado, se entrega como una madre, como una nodriza, a buscar el bien de sus hijos. Pablo se entregó como una madre. Versos 6 y 7. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser benigno entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. La expresión que aquí el apóstol utiliza como madre, que Reina Valera lo utiliza y algunas otras versiones dice nodriza, era una madre en los días del apóstol Pablo que por la razón que fuera se le encomendaba, se le contrataba, se le daba algún pago, ¿verdad? Recibía alguna compensación por ello. Por eso, porque le entregaban a un niño para que lo amamantaran y lo sostuvieran. Eso no es común hoy, donde cada madre le da de amamantar a su hijo. Cada madre es una nodriza para el sostenimiento y el amamantar de su hijo. Pero en aquel tiempo era común ver otras mujeres que eran contratadas, recibían una compensación y se les entregaban hijos para que los sostuvieran.
Creemos que la razón por la que Pablo usó esta palabra nodriza o madre es porque Pablo quería enfatizar el hecho de tener cercano en su pecho a sus hijos, el hecho del amamantamiento, el hecho de la alimentación, pero ya no a un niño, sino a la iglesia. Entonces vemos que en este momento quería entender la visión de Pablo, quería entender su mente, quería entrar en los pensamientos del apóstol, en lo que fuese posible, pedirle al Señor que me hablase, y puedo ver al apóstol tener en su mente la figura de una nodriza teniendo a su hijo en el pecho, amamantando a su hijo con leche materna. Y ahora el apóstol Pablo se refiere a los tesalonicenses como sus hijos, que estaban siendo amamantados por esta leche espiritual no adulterada, que él como tutor del niño o tutor de la iglesia le estaba dando. De manera que entre la nodriza y el niño, es decir, entre Pablo y los creyentes de Tesalónica, se estaba empezando a edificar un lazo profundo entre ellos, un vínculo, se estaba creando un vínculo entrañable, íntimo entre ellos. Era una relación muy especial la que Pablo estaba teniendo con ellos. Entonces Pablo está comparando el ministerio pastoral, el ministerio servicial en la iglesia en Tesalónica, y lo que ellos estaban, ese acercamiento, ese sostenimiento, ese amor, ese cuidado, esa protección que ellos, Pablo, Silas, Silvano y Timoteo, están teniendo para los de Tesalónica. Pablo lo está equiparando a la labor de una madre, de una nodriza para con su hijo en todo momento. Y tan importante es que entendamos lo que implica esto. Que Pablo, ¿verdad?, les dice que aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien nosotros no lo hicimos, sino que actuamos como una nodriza. Nosotros pudimos habernos impuesto con la autoridad apostólica que nos ha sido conferida, pero no lo hicimos. Y eso es importante entenderlo. Veo hoy pastores, líderes que se imponen autoritariamente en las congregaciones, hombres y mujeres heridos por los tratos que han recibido en las iglesias. Esto no es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. El apóstol está llevando nuestro corazón en otra vía, en otra ruta totalmente equidistante a lo que hoy estamos viendo de maltrato en las iglesias, en donde no se tiene el más mínimo cuidado por el corazón del nuevo creyente, de esa mujer que ha quedado sola, que el marido la ha abandonado y que necesita ayuda. Ese hombre que la mujer le ha sido infiel y que ahora la mujer se ha ido y le ha dejado los niños para atender. Sí, mi hermano, hay casos como ese. Dejemos de ser una sociedad en donde estamos hacia un lado. El Señor nos llama a ver integralmente a nuestra grey, a la grey en donde el Señor nos ha puesto para servir. Entonces Pablo está colocando en contraste la autoridad apostólica que Dios le había conferido, que la había puesto a un lado, aunque luego dice, yo pude haberlo hecho. Pero más bien actuamos como una madre, como una nodriza frente a sus hijos. No quise insistir en que ustedes me dieran el debido respeto que nosotros merecemos. Yo más bien los traté con ternura, con paciencia, con benignidad, la benignidad de una madre. Y es contrastante. Leo nuevamente el comentario de John Stott. Es algo muy hermoso, dice este comentario. Me cautivó el corazón definitivamente. Es algo muy hermoso que un hombre tan masculino como el apóstol Pablo, un apóstol con el tamaño, con el nivel que logró acumular Pablo para ese momento. Muchos dicen que hoy no hay hombre en el ministerio con la altura que llegó a tener el apóstol Pablo en este tiempo. Políglota, hombre de mundo, hombre del evangelio entregado, capaz de cualquier labor que se le encomendase. Bueno, dice John Stott, es algo muy hermoso que un hombre tan masculino como el apóstol Pablo se haya servido de esta metáfora femenina. Algunos líderes cristianos se vuelven egocéntricos y autocráticos
cuanto más sienten amenazada su autoridad, tanto más la reafirman. Mi amado, si tú tienes que decirle a alguien que tú eres el pastor de la iglesia, algo mal has hecho. Si alguien en una iglesia local debe recalcar que tiene autoridad, algo hizo para perderle en algún momento. Y yo creo que el ejemplo del apóstol Pablo nos llama a reflexión. Déjenme hacerle una pregunta. ¿De dónde sacó Pablo esta comparación? Porque Pablo es muy bíblico. Pero ¿de dónde sacó Pablo esta metáfora de compararse ahora, dejar la investidura apostólica, espiritual apostólica que tenía para tomar el manto de una mujer? ¿De dónde lo tomó Pablo? ¿De la Biblia? La respuesta no puede ser otra que de la misma Biblia, de Dios mismo. Isaías 49:15 nos muestra esto. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Dios mismo está diciendo, yo no voy a olvidarte, yo no voy a dejarte sin mi pecho. Ese es Dios hablando. Ustedes son mis hijos, yo los seguiré sosteniendo. Yo les daré la leche espiritual no adulterada. Isaías 66:12 y 13. Porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río, está hablando de Jerusalén, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis, mira lo que dice la palabra, Isaías 66:12, 13. Y mamaréis, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como a uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo en Jerusalén, seréis consolados. Mi amado, y puede ser que tú no tengas pastor hoy que te trate como Pablo trataba a los tesalonicenses. Es posible. Es posible que tú hoy no tengas a un esposo que te trate como Pablo trató a los tesalonicenses. Es posible que tú hoy no tengas padres biológicos que te traten como Pablo trató, a la manera en que Pablo trató a los tesalonicenses. Pero recuerda algo sumamente importante y mucho más valioso y trascendental. Tú tienes un Dios hoy que te trata de la misma manera en la que Pablo trató a la iglesia en Tesalónica. Y Dios quiere, si Dios quiere, la semana que viene estaremos hablando de la necesidad que tienen los pastores de vivir de esta manera. Versos 11 y 12, estaremos allí. Hay momentos en que los pastores deben hacer uso de su autoridad. Sí, es posible. Cuando está en juego la verdad del Evangelio, cuando está en juego la santidad y la pureza de la iglesia. Sí, hay que hacer uso de la autoridad. Eso lo vemos, por ejemplo, en Pablo en la carta de los Gálatas, lo vemos a Pablo en la carta a los Corintios, sí, pero hermanos, aún en esos casos vimos en la vida de Pablo el balance de la autoridad apostólica, pero también de la mano amorosa y compasiva del corazón de un pastor. Pablo probablemente era uno de los intelectos más brillantes del primer siglo. Y ver a este hombre me causa una impresión increíble, verlo manifestando al mismo tiempo esa benignidad, esa ternura. Eso me cautiva mi vida y una maravillosa idea de cómo debemos conducirnos nosotros, siervos llamados por el Señor a ser dignos de imitar. Hay un llamado maravilloso aquí. Hay una comparación maravillosa en esa mujer, en esa madre, en esa nodriza que amamanta a su hijo y su hijo crea un vínculo maravilloso. Ojalá pastores, maestros, líderes, ojalá podamos crear ese vínculo hermoso con las ovejas del Señor en cada una de nuestras iglesias locales. Es un llamado al final. Oren por nosotros, los siervos del Señor que estamos en cada iglesia local. Oren para que el Señor nos mantenga fieles, para que el Señor nos otorgue la capacidad de tener ese corazón fraternal, para que podamos pastorear a la grey del Señor con autoridad, pero también con ternura. Y no olvidemos un principio que dijimos al inicio. El amor y el interés por otros no es exclusivo de los pastores. Todos los siervos del Señor, los santos del Señor,
estamos llamados a mostrar amor e interés por otros. Y que el Señor también nos conceda como iglesia la gracia de seguir abundando en amor los unos por los otros. Mientras vivimos de verdad sorprendidos y agradecidos del amor de Dios en Cristo que tuvo para con nosotros. Mis hermanos, no me queda más que orar al final. 3 características. Oremos al Señor en este momento. Señor, al estudiar la vida de Pablo, te pedimos sabiduría para discernir los verdaderos motivos de nuestro servicio en la obra de Cristo. Danos la verdadera valentía para poner nuestra vida al frente y que esté en riesgo por la causa del Evangelio. Y coloca el amor puro, abnegado, entregado, sacrificial, que tiene una madre y una nodriza por su hijo. Ponla en nuestros corazones para con la iglesia local, en donde tu Padre, por tu misericordia, nos tienes sirviendo. Señor, te doy gracias por esta palabra, que haya calado en nuestros corazones y que sea de bendición para tu iglesia, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amado, espero que esta palabra haya sido de impacto para tu vida, de profunda bendición. Anhelo en el Señor que esta palabra esté siendo de mucha bendición para tu vida, para tu familia, para tu iglesia local. Me despido con un abrazo y toda la comunidad cristiana de Los Cocuyos les envían bendiciones fraternas en el Señor.